Saludos cordiales a todos ustedes que nos están viendo el día de hoy. Con mi grupo Choclito de Puente Camote y yo vamos a comentarles sobre el impacto que tienen las personas en el ambiente y cómo éstas agravan la situación del cambio climático con sus propias acciones hoy en día. Como bien sabemos, las personas contaminan bastante el medio ambiente, como por ejemplo cuando botan la basura a las calles o ríos, cuando compramos cosas innecesarias en exceso, o también las mismas industrias que supuestamente nos ayudan a hacernos la vida más sencilla. Estas generan gran contaminación al emitir gases de efecto invernadero. Esto nos lo confirma la Agencia Europea del Medio Ambiente, ya que en uno de sus artículos nos dice que, al mismo tiempo, la industria es responsable de más de la mitad de las emisiones totales de algunos de los principales contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero, así como de otros importantes impactos medioambientales, como la liberación de contaminantes en el agua y el suelo, la generación de residuos y el consumo de energía. Todo lo anterior mencionado genera que se agudice el cambio climático. Pero, ¿qué es el cambio climático? Según la ONU, Organización de las Naciones Unidas, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar, pero desde el siglo XXI, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Algunas consecuencias del cambio climático son los desastres naturales. Oxfam nos confirma esto al decirnos que los cambios climatológicos que se están produciendo a nivel mundial exageran e incrementan el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos. El aumento de la temperatura del aire y del agua provoca un aumento del nivel del mar, fuertes tormentas, fuertes vientos, sequías e incendios más prolongados e intensas precipitaciones que dan lugar a inundaciones. Acciona también nos dice que entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza a los litorales costeros e incluso pequeños estados insulares están en riesgo de desaparición. A causa del aumento en la demanda y producción de energía obtenidas mayoritariamente a través de combustibles fósiles, esto ha provocado que el planeta haya entrado en lo que parte de la comunidad científica ha denominado el Antropoceno, la nueva era geológica motivada por el impacto del ser humano en la Tierra. En muchos países varias veces se pueden evitar riesgos, pero no se toma en cuenta hasta que haya ocurrido una tragedia. Esto pasa muy seguido. El gobierno puede hacer proyectos para evitar los daños por el cambio climático, pero no lo hace. El Perú es considerado el tercer país más vulnerable al cambio climático. Una muestra de eso es la pérdida del 57% de los glaciares a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de la Montaña. Por ejemplo, uno de los lugares afectados es el Nevado de Pasturri, ubicado en Perú, que es una montaña que tiene un glaciar que está considerado un centro turístico. Bueno, estaba considerado un centro turístico, pero por desgracia este paisaje turístico fue víctima del cambio climático, donde tras pasar los años el glaciar se ha ido derritiendo. Ahora casi nadie va a ese lugar, casi nadie lo conoce. Esto nos puede confirmar National Geographic cuando nos dice que el glaciar Pasturi está en claro retroceso desde hace años. De hecho, según los expertos, este glaciar desaparecerá por completo en apenas una década. En su artículo Ruta del cambio climático por el glaciar Pasturi en Perú, también nos dice que debido al cambio climático el glaciar Pasturi ha perdido una gran parte de casquete de hielo, además de cueva de hielo de 40 metros, que aquí se ubicaba y que hoy es una pequeña laguna. Esto es muy lamentable ya que nos muestra cómo se va decayendo poco a poco estos lugares afectados por el cambio climático. Entonces, al ver que el cambio climático nos afecta un montón, nos pusimos a pensar en cómo combatirlo y se nos ocurrieron dos ideas. La primera es que disminuyamos el uso de combustibles fósiles. Esto ayudará ya que cuando los combustibles fósiles se queman, liberan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que a su vez atrapan el calor en nuestra atmósfera, lo que los convierte en los principales responsables del calentamiento global y el cambio climático. Nos dice National Geographic
y nos confirma la ventaja de la disminución del uso de combustibles fósiles. La Clean Climate Lobby, cuando nos dice que la reducción del uso de los combustibles fósiles también reduce los gases de efecto invernadero, mientras que el CO2 no es tóxico intrínsecamente. Es la mayor causa del calentamiento global, que tiene sus propios impactos a la salud pública. Y la otra solución está vinculada a la anterior, ya que al no usar los combustibles fósiles tendríamos que usar otro tipo de energía. Entonces, la solución es el mayor uso de las energías renovables. La principal ventaja es la prácticamente nula emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que contribuyen al cambio climático, nos dice el gobierno de México en uno de sus blogs. Aparte de beneficiar al ambiente, también nos beneficia a nosotros, ya que ayudan a disminuir enfermedades relacionadas con la contaminación o hasta tiene ventajas económicas, ya que reduce las tarifas en los servicios de luz, agua y gas, genera empleos directos e indirectos y también da la posibilidad de llevar energía eléctrica a comunidades remotas y en la promoción del desarrollo de dichas comunidades, y todo esto nos lo dice el mismo gobierno de México. En conclusión, el cambio climático que estamos ocasionando por la contaminación daña en gran manera el ambiente e indirectamente a nosotros, pero hay formas eficaces para poder contrarrestarlo. Solo hace falta el apoyo de las autoridades y que las personas tomen conciencia. Gracias por ver.